Hello, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo por aquí estoy a punto de irme a dormir y sentí la iluminación de hacer este video, que de hecho me inspiré en uno de mis videos. Bueno, contexto. Hace muy poco hice un video compartiendo un texto que escribí como para mí, que hablo del duelo silencioso de la mujer dentro de la relación antes de la ruptura amorosa. Y muchas mujeres se sintieron muy identificadas con este video. Voy a ver si lo puedo poner aquí. Voy a tener que mejorar mis habilidades de edición porque por el momento no sé cómo hacerlo. Pero yo creo que aquí va a estar. Y si no está, es que no me di el tiempo. En este video lo que yo escribí es cortito, pero prácticamente hablo de cómo es un poco la transición y cómo es lo que se siente y qué pasa cuando se da este duelo silencioso en la mujer. Que muchas mujeres vivimos el duelo de la relación, o la gran mayoría, o la parte, al menos la parte más dolorosa dentro de la relación, y por eso también hay muchas mujeres que cuando salen de la relación se sienten como que nunca pasó, o, o luego empiezan a vivir el duelo de otra manera, más ameno, o ya están hartas y de verdad que ya hay un switch total y ya no. Eh, y bueno, quería finalmente explicar más a profundidad, como hablarlo un poco más, este duelo silencioso que vivimos algunas mujeres, que suele pasar, creo que es muy común cuando se da este ciclo del apego ansioso y el apego evitativo. Lo voy a poner así, pero obviamente también hay más cosas, más factores que pueden afectar. O sea, a veces uno no solamente es evitativo y el otro ansioso, a veces pueden ser como uno y el otro, viceversa, dependiendo de cada situación, de la situación a la que se enfrentan. Y no sé, por ejemplo, yo para ciertas cosas soy más evitativa, para otras cosas soy más ansiosa. Ahí va a depender. También, por ejemplo, con amigos también tiendo a ser de una forma, pero con pareja tiendo a ser de otra forma. Como que mi apego es diferente. Y eso obviamente va a depender mucho como de qué experiencias tienes por detrás. Bueno, todo al principio en una relación es todo color de rosa, así como muy, todo maravilloso. Y hay un punto que según yo es cuando ya las hormonas del enamoramiento se empiezan a estabilizar. Por lo tanto, es ahí en donde empiezas a ver más también los defectos de la persona que antes no veías y viceversa. Ahí también uno empieza a gatillarse, empiezan a salir heridas de infancia, tanto la pareja como tú. ¿Y qué pasa? Que si esto no es consciente, si tanto la pareja como tú o solamente hay una persona consciente de esto, va a haber un ciclo en donde solamente una persona va a ser la que va a perseguir emocionalmente a la otra persona. Suele darse mucho esto, por ejemplo, lo que decía antes en ansioso y evitativo, en donde el evitativo, cuando se gatilla con las emociones del ansioso, a ver, voy a explicarlo. Todo esto parte cuando el ansioso, apego ansioso, empieza a expresar sus emociones. A veces lo puede hacer de muy buena forma, otras veces no, y en ese caso tendría que mejorar sus habilidades de comunicación. Pero vamos a poner de que comunica de buena manera. Resulta que el evitativo al principio puede ser súper disponible emocionalmente porque, claro, está mega enamorado, bla, 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 pero con el tiempo empiezan también a gatillarse sus propias heridas, que para el apego evitativo, si bien es una herida muy parecida a la del ansioso, se manifiesta de otra manera, como alejando emocionalmente a la persona, porque eso puede significar pérdida de control, pérdida de identidad, tienen mucho miedo al compromiso también, y también suelen tener una herida de insuficiencia muy grande. Entonces, cuando un ansioso que tiene una herida de abandono, que tiene miedo a ser rechazado, a que lo abandonen, cuando comunica sus emociones, activa la herida del evitativo que hace que se cierre. Por lo tanto, el evitativo, o sea, perdón, el ansioso que hace es que hay algo, no siento esa conexión, claro, porque el evitativo está cerrado emocionalmente, puede estar ahí físicamente, puede estar escuchándote, puede estar mirándote, pero hay una desconexión emocional, algo que no te permite conectar desde la vulnerabilidad, sino que quizá, no sé, se puede volver como un es que tú esto, la. Y bueno, ahí es donde empieza el famoso ciclo, en donde el evitativo, o sea, perdón, la ansiosa, en este caso a hablar de mujeres, nosotras como ansiosas, empezamos a hablar, intentamos de comunicar, no nos sentimos escuchadas, empezamos a manifestar en dónde creemos que hay un problema, cómo lo podemos solucionar. Al principio creemos como todo bien, todo en nosotros también sigue bien, pero ¿qué pasa? Que cuando esto se empieza a prolongar en el tiempo y aún así, una y otra vez, no te sientes escuchada porque no hay una conexión real, no hay una conexión emocional en donde te hayas sentido realmente sostenida,
y emocionalmente abrazada, validada, entendida, vista y escuchada, si eso no está, el ciclo va a seguir. ¿Cómo empieza este duelo silencioso de la mujer? Este duelo silencioso de la mujer empieza en el momento en que empieza a haber una desconexión. No tan literal, yo al menos lo pongo así, porque creo que es ahí cuando empieza a partir, cuando la mujer empieza a darse cuenta de que por más de que intente solucionar las cosas, no hay una conexión. Creo que ahí es cuando empieza, porque al principio la mujer siempre comunica. Solemos ser más las mujeres las que tienen el apego ansioso. Obviamente también hay hombres y también mujeres de apego evitativo, pero según yo, creo, no estoy muy segura y tampoco tengo datos, pero según yo las mujeres tendemos a ser más la parte ansiosa en una relación. Al menos es como lo que se escucha más, que típico la mujer es la que estaba ahí poniendo soluciones, la que reclama, la que llora, la que todo, mientras el hombre está ahí pensando que todo está bien, que no hay que hacer nada, que la weá tiene que fluir y bla, 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 bla. Bueno, resulta que las mujeres empezamos, cuando notamos una desconexión, que suele darse en este ciclo ansioso evitativo, cuando el ansioso se gatilla, quiere comunicar, quiere arreglar y quiere conectar porque su miedo es el abandono y que lo rechacen. ¿Qué pasa? Que el evitativo no está conectado con sus emociones. Es una parte que a ellos les aterra conectar con sus propias emociones, por lo tanto no puede conectar con las tuyas. Y también tienen una herida de insuficiencia muy grande, entonces cualquier cosa que tú le digas a ellos se lo van a tomar muy personal, como que ellos te causaron ese dolor, cuando la realidad es que ese dolor viene de tus propias heridas, que es algo que tú tienes que sanar, y ellos te tienen que acompañar y apoyar y sostener. Pero aún así no lo entienden y se lo toman como, es que yo no soy suficiente, entonces se les gatilla su herida. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a desconectar poco a poco. Bueno, depende del evitativo, en verdad creo yo, porque hay evitativos que se desconectan de una. Y son los típicos que hacen ghosting y desaparecen de la nada cuando la cosa se empieza a poner muy seria. Pero hay otros que, si bien se mantienen, siguen ahí presentes físicamente, materialmente, presente en el sentido de estoy aquí, te escucho, estoy mirando, te dedico tiempo, atención, pero emocionalmente ya no están. Y es eso lo que tu cuerpo va a sentir. Entonces ahí es cuando se gatilla aún más esta ansiedad y tú intentas, es que hay algo que no sé, hay una desconexión. Una desconexión que no sé cómo explicar, no le puedo poner palabras en este minuto, pero tú la sientes. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a buscar formas de cómo puedo volver a conectar nuevamente. Entonces ahí es muy típico que la mujer empieza a proponer cosas, empieza a intentar de hablar de diferentes formas, si se comunicaba mal, empieza a aprender herramientas para comunicarse mejor, empieza a buscar videos, terapia, podcasts de psicólogos que quizás hablen de herramientas de pareja, cómo conectar en pareja, como que al final la mujer empieza a poco dedicar más su energía a cómo puedo hacer que esta conexión vuelva, porque finalmente eso es lo que queremos. Y también el ansioso tiene ese miedo al abandono, como no quiero que me abandonen. Y mientras más haces esto, te das cuenta que cuando tú propones, cuando tú, no sé, dices, oye, ¿sabes qué? Descubrí esto, o mandas un video, ya algunos no te pescan, otros sí te pescan, pero como que... Y también te das cuenta que ellos no proponen, como que ellos te escuchan, te ponen atención, pero no proponen nada, no son de poner las cartas sobre la mesa. Cuando tú dices hay una desconexión, para ellos no la hay, por lo tanto no existe, porque para ellos no existe esa desconexión. Es que yo sigo sintiendo es que yo sigo sintiendo la conexión igual, pero tú sabes muy en el fondo de que hay algo raro, de que ya no está eso, que aunque... Porque esa desconexión empieza muy sutil en muchos casos, en otras la desconexión es muy grande y se nota así... una cosa que no se puede no ver, o sea, es evidente. Pero en casos así donde de verdad es algo muy sutil, si muy en el fondo y hay algo que constantemente está diciéndote, hey, hay una desconexión, es que lo más probable es que sí la hay, porque si tu cuerpo te la está comunicando es que la percibe en la otra persona, aunque la otra persona quizás ni siquiera se dio cuenta, quizás es real lo que te dice, pero quizás ni siquiera se dio cuenta que se desconectó, porque quizás está en su mecanismo de defensa de me protejo emocionalmente, entonces me cierro, independiente que estoy. Entonces, obviamente hay una desconexión, ya no, quizá algo en el tono de voz vas a sentir en la mirada, en cosas, es que son cosas que en verdad con los ojos físicos no puedes ver, no es algo latente, es algo como que solamente tu subconsciente puede captar en microgestos, en microposturas, micro todo. Entonces, bueno, nada, tú propones y empiezas a notar que la otra persona como que hasta incluso se puede poner hasta a la defensiva o como muy
como con una muralla, chucha, la luz, como con una muralla entre medio cada vez que tú propones. Y ahí tú empiezas a decir, no siento la conexión, ¿cachai? Como que, porque debería ser que si tú propones algo, que la otra persona dijera como, ya, qué rico, sí, porque quiero conectar más contigo y quiero que la relación sea mejor. Pero cuando notas que eso no es así, empiezas a pensar que quizás tú eres el problema. Y empiezas a pensar muy de a poco que yo creo que soy muy intensa, yo creo que soy muy dramática, ya, ¿sabéis qué? No voy a seguir con esto. Porque algunas también nos dicen, o nos han dicho en algún momento, como ya, pero deja que la weá fluya, o las cosas tienen que ser para pasarlo bien, o que bla, bla, bla. Entonces al final tú empiezas a pensar, soy yo el problema, soy yo la que me tengo que solucionar. Y bueno, sobre todo como mujeres que estamos más conectadas con nuestras emociones y nuestro mundo interno, justamente por lo mismo, muchas veces empezamos a echarnos la culpa porque venimos con heridas de infancia. Bueno, todos tienen heridas de infancia, nadie se salva. Lo voy a repetir muchas veces, que creo que nadie sana, entre comillas, al 100. O sea, yo creo que nadie se conoce al 100%, es imposible, es imposible. Entonces, siempre hay algo nuevo que puedes mejorar, siempre hay algo nuevo que puedes sanar, patrones. Imagínate que para cambiar un patrón te toma mucho tiempo. ¿Cuántos patrones podríamos cambiar? Entonces, bueno, eso fue un paréntesis, pero volviendo, las mujeres solemos estar más conectadas con esa parte también. Entonces, como el hombre no está conectado con eso y para él todo es bonito, para él las cosas tienen que ser pasarlo bien, más de todo positivo, entusiasta, pero cuando se trata como de lo profundo, de como indagar más en ese aspecto, Entonces, nosotras muchas veces caemos en el soy yo. Entonces, solitas nos empezamos como quizás a enclaustrar un poquito, que esto parte de a poco, a trabajarnos a nosotras mismas, buscamos igual información de cómo solucionar la relación, pero ya no comunicamos tanto esto, lo empezamos a vivir un poco más solas porque pensamos, somos el problema, si él no quiere como hacer este trabajo conmigo, es que yo debo ser el problema, entonces si yo mejoro, la relación va a mejorar. Resulta que yo creo que muchas de nosotras sí hemos mejorado incluso superficialmente. Cuando digo superficial, hablo como, por ejemplo, técnicas de comunicación. Por ejemplo, técnicas de comunicación vendría siendo algo superficial porque no estás cambiando nada interno, estás simplemente cambiando la forma en que te comunicas. Pero a lo interno es ir sanando esas heridas que se gatillan, en cómo las gestionas, etcétera. Y ese trabajo lo empiezas a hacer tú sola, cuando la realidad es que debería ser un trabajo en conjunto, en donde tanto tú, sanando internamente, la otra persona también lo haga contigo, porque si se atrajeron, fue porque los dos están igual de dañados, o sea, no quiero hablar de dañados, que tienen muchas cosas internas parecidas, pero con otro marco. Por algo se atrajeron, porque son un espejo, que se van a mostrar lo que tienen que sanar. Así como esa persona te mostró a ti todas las cosas que tienes que sanar, tú también le mostraste a esa persona. Pero bueno, muchas veces el hombre también, como no está finalmente conectado con esta parte suya, él cree que todo está bien, pero la realidad es que no. Y bueno, suelen también evadir su mundo emocional con otro tipo de cosas, con distracciones, bueno, hay distracciones de todo tipo, en verdad. Pero finalmente cosas que no le permitan conectar consigo mismo y estar consigo mismo, así como de verdad. Entonces la mujer empieza ahí a hacer su proceso, empieza a transformarse, a mejorar, y aún así, nada sucede. Aún así, las cosas siguen como que la conexión no ha vuelto. Con el tiempo también quizás esa persona se empieza a poner más a la defensiva cuando tú te comunicas, independiente que mejoraste tus habilidades de comunicación. Independiente que también fuiste mejorando también en otros aspectos. Quizás, no sé, en algún momento te habrás dicho como... pucha, es que igual quizás sí, en volada lo hostigo mucho, quizás le repito mucho las cosas, entonces te empiezas a aguantar también un poco esas ganas de comunicarte. Entonces al final es como que también empiezas a sufrir un poco tú sola, porque hay veces que tú quieres comunicar, pero no lo haces porque no quieres como hacerla o enojar, o no quieres que... Como yo diría más que va más por el lado de no quieres que esa desconexión se siga haciendo más grande, porque tú sientes que mientras más te comunicas, más es la desconexión. Porque tú al comunicar estás siendo vulnerable, estás mostrando tu mundo emocional y también quizás ya hasta viene como con dolor, porque no te has sentido sostenida, ni vista, ni escuchada realmente por esa persona. Y esta persona, cuando tú le comunicas
más se cierra emocionalmente, progresivamente en el tiempo, o sea, paulatinamente y progresivamente. Y nada, entonces al final tú realmente empiezas a pensar como, es que no sé, ¿qué hay malo en mí? Y también, así como ellos se sienten no suficientes para ti, tú te empiezas a sentir no soy suficiente porque por más de que me transformo, por más de que intento de buscar soluciones, aún así ya no me estás eligiendo. Y es algo que es como una batalla interna, que es como una vocecita más como atrás en la cabeza. Finalmente sucede que te empiezas a quedar aún más callada y ahí es cuando empieza como que te empiezas a drenar. Tu energía se empieza a drenar, empiezas a sentirte ansiosa. Finalmente empieza a pasar que te empiezas a drenar muchísimo y literal, bueno, ya desde antes, o sea, en el minuto en que tú te empiezas a sentir más desconectada, ya empieza tu mecanismo de supervivencia, así como el de la otra persona. Los dos empiezan a estar en mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando uno está en mecanismo de supervivencia, uno no puede ser espontáneo, no puede ser juguetón, coquetón. Ya, voy a seguir así el video un rato porque la luz no me está acompañando en verdad. La voy a dejar cargando y a ver si se da y si no... Ah, sí, si finalmente lo que importa es el mensaje. Pero nada, eso, o sea, es cuático porque te empiezas a drenar mucho y cuando ya están los dos en mecanismo de defensa así cuático, no pueden ser divertidos entre los dos, esa parte inicial se pierde totalmente, o sea, ahora empiezan a estar los dos gatillados mutuamente, los dos se vuelven un espacio no seguro del uno al otro. Aquí no hay responsables, siento que las dos partes tienen una responsabilidad dentro de la dinámica. Y cómo se arregla es conectando con uno para poder conectar con el otro y también aprendiendo de los errores y también, obviamente, el cómo uno se comunica, porque a veces tampoco nos comunicamos muy bien y eso también puede generar que el otro se ponga a la defensiva. El problema es cuando hay una sola persona que sí es capaz de mirarse y la otra no, porque aunque esa persona que se mire mejore sus habilidades de comunicación, si el otro no es consciente de sus patrones y sus heridas, aún así, da lo mismo lo que hagas, aún así se va a gatillar él también. Y bueno, resulta que cuando llega este momento como que en verdad te empiezas a drenar, ya estás viviendo el duelo, porque muy en el fondo ya has intentado muchas cosas, proponiendo libros, podcasts, de todo, de todo, y aún así no funciona. ¿Por qué? Porque la otra persona no está realmente en esa, no está realmente con ganas de invertir emocionalmente en ese sentido. Por X razón. Puede ser porque quizá o de verdad no veía un compromiso contigo, quizás ya no te veía como la mujer de su futuro, quizás nunca te eligió, quizás sí te quería, pero quizás tenía problemas consigo, quizás era inmaduro emocionalmente, quizás tenía apego evitativo. Anda a saber tú el porqué del por qué era así. Pueden haber muchas razones, creo yo. Pero lo importante es que finalmente es que simplemente esa persona no podía conectar contigo. Y tú tampoco, finalmente. Entonces ahí empieza el duelo y ahí yo creo que es cuando empieza a ponerse doloroso, como más real, porque empieza a pasar como que incluso empiezas... estoy cansada. Empiezas como a fingir un poco, no fingir en mala, pero fingir que estás bien cuando realmente no lo estás. Porque ya empiezas a darte cuenta que si te comunicas o no te comunicas, va a haber un problema igual. Porque no te vas a sentir entendida ni comunicando ni no comunicando. Entonces al final, ¿por cuál optas? Por no comunicar, porque así también evitas como que la otra persona quizás se enoje y peor aún te vas a sentir, pero al mismo tiempo también te sientes muy mal no comunicando porque empiezas a construir mucho resentimiento hacia la persona, enojo, intentas de escribir, intentas de descargarte y aún así eso sí, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Yo así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aún así seguimos creyendo que somos el problema porque ya nos metimos en esa dinámica creyendo que somos el problema. Y lo seguimos creyendo y empezamos a construir resentimiento. Y bueno, mientras más resentimiento hay, también menos diversión hay en la relación. Menos ganas, o hay ganas, pero al mismo tiempo no. Es muy rara la sensación porque quieres hablar con la persona, pero al mismo tiempo estar con la persona te activa mucho porque ya no es un espacio seguro. Llega un punto en donde incluso algo sucede en donde tú ya no confías mucho en esto, en este vínculo. Entonces ya, o sea, ya te estabas guardando tus cosas. O sea, si ya te guardabas las cosas, es porque claramente había una no confianza en algún sentido. Ya no confiabas para poder decirle tus cosas. Y es que muchas veces cuando un hombre, por la razón que sea, es tan individual que anda a saber tú, como las razones que nombré antes, el por qué no podía darte ese sostén emocional, cuando no lo hace, aunque ellos quizás no lo hacían de mala intención, lo que están diciendo a la mujer prácticamente es como,
no soy un espacio seguro para que tú puedas apoyarte con tus emociones en mí, porque tus emociones me hacen daño. Cuando la realidad es como, loco, mis emociones son emociones solamente y no son tu culpa. Yo vengo con cosas y todo depende de perspectiva finalmente. O sea, a mí esto me puede generar felicidad porque esto significaba algo muy bacán en mi infancia y como a ti puede ser totalmente irrelevante, pero es válido para los dos. Y bueno, nada, y ahí está el duelo de la mujer más potente porque la mujer aún así, sintiéndose así, aún intenta y de otras formas empieza a pensar como ya, ¿cómo puedo comunicarme? Entonces ya, en lugar de comunicarse, ella quizás empieza a mandarle algún video donde en ese video la persona que hablaba quizás hablaba de la situación exacta de la que estaban pasando. Entonces ella le manda esto a ver si quizás con ese video él va a entender al fin. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque ya también en este punto el hombre también está de cierta forma desconectado a su manera. Yo creo que los dos es como que pueden, como que, o sea, la mujer vive el duelo, pero el hombre al mismo tiempo está desconectado porque ya ella es como too much como para él. Y mientras el hombre está ahí como no, si todo está bien, cuando tú te empiezas a callar, justamente, empieza a pensar como que todo está bien, que ¿para qué? Si las cosas tienen que fluir, que bla, 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 y bueno, ya en ese punto suele pasar que él ya no te elige, porque claro, está viendo tu parte mala, está viendo todo esto, y como él no quiere conectar, él se queda con él, esto no fluye, esto bla, bla, entonces quizás sí le generaba comodidad estar contigo, entonces no te iba como a cortar en la relación, pero se quedaba, pero dándote el mínimo esfuerzo, y así empiezan a pasar cosas, entonces al final ahí ya es muy doloroso porque te das cuenta que esta persona no te elige. Y yo creo que ahí es como uno de los puntos más dolorosos del duelo dentro de la relación, porque es ahí donde empiezas a ver todo con más claridad y algo te hace clic en donde tú ves todo con más perspectiva y te das cuenta como weón, no me elige, weón, esto no va para ningún lado, no hablamos de futuro, ahora entiendo como yo he insistido mucho, he intentado hablar mucho las cosas y aún así se sigue poniendo a la defensiva, aún así mis emociones le molestan, aún así todas esas cosas. Y te das cuenta que ya en verdad no hay por dónde, que ya esta relación no tiene un futuro porque esa persona ya no quiere. Pero aún así igual te sigues culpando, es muy raro. Para algunas mujeres es así, para otras yo sé que es como que bueno, ya un momento de enojo dentro de, y dicen, no más, y se enojan y ¡pam! Y ya se levantaron, saben el valor que tenían y todo. Pero hay otras que es como que aún sabiendo esto, siguen como con eso de, es que quizás soy yo, es que quizás, y empiezas a culparte, es que si yo no hubiese sido intensa, es que si yo no hubiese sido esto, pero no. Y llega a ese punto en donde normalmente es la mujer la que toma la decisión de irse de la relación, porque ya se dio cuenta de que ese ya no era su lugar, porque constantemente se cuestionaba su lugar en su vida, porque constantemente tenía que pedir el mínimo esfuerzo, porque constantemente tenía que ella hacer el esfuerzo y cargar todo lo emocional ella sola, mientras él esperaba que tú te transformaras para que la relación floreciera, cuando la realidad era que él también tenía que transformarse y hacer el mismo trabajo que tú, pero él lo dejó en tus manos, él ahí fluyendo en la experiencia, mientras tú tenías que trabajarte. Y eso es una carga muy grande en tus hombros, una carga que es de a dos, la estabas llevando tú. Y ahí te das cuenta como ya fue, tengo que dejar esto porque ya no puedo hablar con él, porque estás tan alterada en tu sistema nervioso que ya el hablar con él, por más de que lo quieras, por más de que quieras hablar con él, cada vez que hablas con él, estás tensa, estás como que no puedes ser tú. Bueno, la reacción es de cada una, en verdad, muy individual, pero algunas nos vamos para adentro, otras como que dejamos de ser nosotras, otras, no sé, no, empezamos a llorar, otras, y estamos muy alteradas. Y es porque ya no es un espacio seguro, porque ya esa persona te demostró 1001 veces que no te va a escuchar realmente. Aunque ellos te dijeran, pero sí te escucho. Y no te escuchaban para comprender y entender con el corazón, te escuchaban para reaccionar y ver quién tiene la culpa y quién no, qué es lógico y qué no, cuando tus emociones nunca eran lógicas. Entonces ahí hay como una diferencia muy grande en cómo muchas veces el hombre ve las cosas y las mujeres vemos las cosas. No hay un entendimiento mutuo. Y bueno, lo más probable es que igual los dos tuvieron gran responsabilidad en la dinámica. No hay solamente una persona. Siempre hay dos.
Pero ahí es cuando la mujer dice, no puedo más. Cuando ya está en la última, cuando ya está con ataques de ansiedad, con ataques de angustia, llorando, cuando ya se da cuenta que cada vez que ve a esta persona, su energía se drena en un solo segundo, ya después ni siquiera puede seguir con su día, porque o tiene jaqueca o le da ansiedad, se da cuenta de que ya ni siquiera tiene energía para sus proyectos, que está cansada todo el tiempo, que ya no quiere comer, que ya no puede dormir. Y se empieza a dar cuenta de todas estas cosas que el cuerpo le llevaba comunicando hace ya un tiempo atrás. Pero ahora es de lleno. Ahora tu cuerpo no quiere comer, no duerme bien, está totalmente alterado. Algunas personas tiemblan, otras insomnio, otras se tienen que mover constantemente para regular el sistema nervioso. Y así. Y ahí es cuando la mujer decide irse. Y el duelo no termina ahí, el duelo sigue, pero hay una diferencia porque ya viviste gran parte del duelo. Entonces ahí sales y claro, sigue viviendo el duelo. Lo que pasa es que ya la parte más dolorosa ya la viviste, pero el duelo sigue y ahí el cómo sigue es muy individual dependiendo de cada una. Y luego de la relación, la mujer ahí es cuando empieza a ver las cosas con perspectiva y empiezas a recomponerte en ti, a volver a ti y te das cuenta como después de haberte culpado todo el tiempo y de haberte llevado el 100% de la responsabilidad, que muchas hemos hecho eso, de pensar que el 100% del quiebre fue responsabilidad de nosotras cuando la realidad es que era un 50-50. Y que ellos no quisieron cargar su parte y por eso tú te quisiste llevar su parte también. Porque quizás también te dio pena que dejarles su parte porque no querías que sufrieran o porque creías que no lo iban a querer hacer. Entonces, nada, ahí empieza a pasar esto como de... Pasas desde el enojo, la rabia, la alegría, el orgullo. Uy, bueno, te juro que es una montaña rusa horrible. O sea, no horrible, yo diría que igual interesante, pero sí. Sí, cuando te das cuenta el darte cuenta de que te llevaste más responsabilidad que no es tuya y lo mucho que te encantaría decirle, hey, como no sé, tenerlo enfrente y decirle algo como, esto es tuyo, como no sé, de enojo, como injusto, ¿cachai? Como no sé. Pero bueno, ahí hay que cuestionarse una como mujeres, ¿por qué decidí yo tener toda esa responsabilidad? O sea, ahí por ejemplo, nosotras tenemos un rol y tenemos algo que sanar, porque no es casualidad que hayamos elegido hacer eso. Eso viene de una herida de atrás, de nuestra infancia, de varias heridas quizá, o creencias también, eso también es muy individual. Por lo tanto, lo que para mí haya sido, no es lo mismo que para ti, probablemente lo sé. Entonces, así es como la mujer vive el duelo, que normalmente no le pasa mucho a los hombres son más de, encuentro yo como de, todo está bien, que el agua fluya. Pero bueno, según yo eso es cuando no son conscientes y cuando también hay una inmadurez emocional, porque cuando son conscientes y son maduros emocionalmente y saben lo que quieren y que quieren contigo, no van a dejar que eso pase y no van a ir fluyendo nomás, porque una relación que solo fluye está literal condenada a la muerte, porque nada fluye si no hay un crecimiento, si no hay evolución, si no hay un intento de comprenderse, si no hay una dirección. Es lógico que va a irse, porque sí. Las relaciones se tienen que trabajar conscientemente y para eso están, para transformarte, porque te vienen a mostrar qué cosas tienes que sanar. Pero bueno, pero sí, es muy triste en verdad cuando estás en ese duelo dentro de la relación y te toca, no sé, algunas viven este duelo 1 año, 2 años, otras muchos años, otras lo viven un par de meses, quizás más intenso, ahí también es muy individual, pero normalmente se ve así, o sea, como de lo intento, busco conexiones, hablo, me enojo, grito, me transformo, mejoro, y aunque te hayas transformado mucho y mejorado mucho, tanto para ti como para la persona como para la relación, y te das cuenta que esa persona ni siquiera vio tu cambio y que ni siquiera con tu cambio te eligió, ahí es cuando llega ese momento de, no, estoy perdiendo mi tiempo. Me hubiese encantado que hubiese resultado y me hubiese encantado haber podido ir por ese camino con esa persona y haber construido algo y habernos transformado algo, porque finalmente no se trata como de alguien perfecto, se trata de ser perfectamente imperfectos, pero al mismo tiempo conscientes tanto de uno mismo como de la relación, para así poder ir juntos hacia un mismo camino y crecer hacia un mismo camino y así poder formar un espacio seguro en donde las dos personas puedan expresarse y puedan finalmente elevarse. Porque de eso se trata, o sea, movimiento es vida y eso aplica a todos. Lo que no se mueve, se estanca y muere. Entonces, sí. Y bueno, probablemente si estás viendo este video es porque tú eres una
persona que le tocó finalmente vivir eso del duelo y irte con el amor en las manos y darte cuenta que tienes que seguir nomás y que si no resultó es por una razón, darte cuenta que nada, que tienes que soltar y que también algo de esto tienes que aprender, que como digo en otro video, yo creo que la gran enseñanza que esto tenemos, o sea, tiene para las mujeres es el elegirse a uno misma, porque hay una razón del por qué decidimos quedarnos tanto tiempo cuando ya sabíamos que no nos elegían, cuando ya sabíamos que no había como un real compromiso, cuando ya sabíamos que esa persona no quería crecer con nosotros ni construir nada juntos, solamente ser una compañía y alguien especial. Y nada, es una decepción, pero finalmente te invita a elegirte a ti, a elegirte y no abandonarte, a confiar en lugar de forzar, a observar en lugar de controlar, cosas así. Creo que tiene mucho aprendizaje esta situación en cuestión. Pero sí, es cuático que de repente suceda, el cómo sucede y también tan paulatino, no es algo como un cambio tan rotundo. En algunas relaciones creo que sí, pero creo que en el general se da como muy paulatino, uno ni se da cuenta hasta que uno mira atrás o, bueno, depende del caso y te das cuenta como, mierda, estoy, ¿cómo se dice? Como, mal, estoy drenada, estoy demacrada, ¿qué me pasó? No tengo ganas de hacer nada y más encima también tu forma de ver la vida cambia, o sea, al menos, o sea, no. ¿En qué sentido cambia? Cuando tu sistema nervioso está totalmente alterado, es lógico que vas a ver peligro en todos lados y es lógico que lo que más vas a ver es miedo, vas a sentirte sola, vas a perder las ganas de hacer tu vida. Pero cuando te vuelves a regular, también eso cambia y empiezas a ver las cosas de otra forma, con más calma, más amor, te empiezas a dar cuenta como, oh, yo sí estaba rodeada de cariño y no me había dado cuenta. Estaba muy enfocada en esta relación que no iba para ningún lado. Y eso, pero sí, así es el duelo silencioso de la mujer, parte súper piola, y luego ya esto se va acrecentando en el tiempo y es un proceso muy solo. Es increíble que puedes estar en pareja y aún así sentirte sola en ese aspecto. Independiente que sí, pueden haber momentos muy de pasarlo bien, momentos de apoyo y todo, pero emocionalmente te sientes sola y empiezas a guardarte las cosas. Es como que para algunas es como que también como que tuviéramos una vida alterna, porque cuando no estamos con esa persona hacemos nuestra vida igual de alguna forma. Entonces es una vida que tampoco le comunicamos a esa persona porque como, o sea, si no podemos comunicar nuestras emociones, tampoco comunicamos nuestro proceso de transformación, qué es lo que estamos aprendiendo, porque esta persona no, de cierta forma, no es como que no le interese, pero de cierta forma no conecta con eso. Entonces, pero todo esto porque también puede que no conecte con sus propias emociones, entonces también esa información que tú estás aprendiendo lo ponen también igual en una posición incómoda de, hey, como es incómodo también para esa persona escuchar esta información porque es un claro reflejo de que él también tiene que sanar. Es un claro reflejo de cosas que le hacen ruido y que él no quiere cambiar porque es más cómodo quedarse en el no cambiar porque así no enfrenta sus miedos ni sombras ni nada. Entonces, sí, es cuático y eso. Bueno, me extendí bastante. Espero que, no sé, escucharlo de alguna forma te haya hecho sentir mejor, ya que esto no tiene ningún tipo de consejo o lo que sea, sino que simplemente explicar cómo es el duelo de una mujer dentro de la relación. Y nada, ahí si quieres, o sea, bueno, de hecho, me gustaría saber en comentarios cómo lo viviste tú, si lo viviste, cómo empezó, qué hiciste, cuánto tiempo duró. Y también cómo fue que terminó, en qué momento te diste cuenta, si es que fuiste tú la que se dio cuenta que ya no había por dónde, y si pusiste todas las cartas sobre la mesa, qué pasó. Sí, obviamente, si quieres, nada, eso, un abracito, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en un próximo video. Adiós.